Mayagüel, echando raíces. Acompáñanos en un viaje a través de la cultura e historia de nuestra ciudad, considerada la ciudad de los palacios y la capital indígena de América. Cada semana visitaremos un lugar diferente de la Ciudad de México y desentrañaremos los secretos que en ellos se ocultan, recabando y documentando los acontecimientos más importantes de nuestra cultura, museos y sitios históricos. Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a su programa Mayagüel Echando Raíces. El día de hoy tenemos la primera parte de una entrevista que realizamos en el Museo de la Caricatura. De igual manera agradecerle a Luis Enrique Flores, quien fue quien nos regaló esta entrevista. Y pues nada, los agradecimientos para él y para el director del museo, Antonio. Así es, también queremos agradecer al director del museo, Juan Terrazas, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos directo a la entrevista? Perfecto, Antonio, vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en el Museo de la Caricatura de la Ciudad de México. Nos encontramos con Luis Enrique Flores. Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Así que dispuesto a contestarles lo que ustedes necesitan. Perfecto, Luis. Bueno, para empezar quisiera saber cuál es tu puesto en el museo y qué actividades desarrollas aquí. Mira, nosotros somos, bueno, la mayoría de los que estamos aquí en el Museo de la Caricatura somos socios de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Realmente a veces el cargo no es algo importante para muchos porque somos los que estamos aquí prácticamente atendiendo las necesidades y bueno, lo que necesita el Museo de la Caricatura, sobre en este caso bajo las condiciones en que nos encontramos actualmente. Y de ahí en fuera, pues nosotros pues tenemos como deberes y obligaciones, pues estar presentes en este espacio y entre otras actividades que desarrollamos a veces es orientar, informar, igual de una forma u otra también contestar las preguntas como ustedes los que vienen aquí a pedir una información o hacer caricaturas personales, principalmente, sobre todo los que nos visitan. Ahora nos gustaría saber un poco sobre el lugar en el que se encuentra ubicado el Museo de la Caricatura. Tengo entendido que es el Colegio de Cristo. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esta edificación? ¿De cuándo data? ¿Cuáles fueron sus funciones antes de ser el actual Museo de la Caricatura? Ok, ahora sí que dicen por ahí brevemente, pero a grosso modo, el Museo de la Caricatura fue fundado un 19 de marzo de 1987. Antes de que esto sucediera, este espacio fue un edificio que albergó el antiguo Colegio de Cristo. Este colegio fue construido alrededor de 1612 hasta 1618. Según antropólogos y arqueólogos de aquí del centro histórico, más o menos dan esa información relacionada que sí duró un periodo de tiempo en su construcción. Anteriormente había una casa de un caballero español que era conocido como Diego Vargas Valadez, que en su testamentario él dejó escrito que este espacio se dedicara, se construyera un colegio que atendiera a hijos de españoles que fueran huérfanos y se dedicaran así que a la iglesia o a la, ¿cómo te puedo decir? A la religión católica, sobre todo para ser formados como sacerdotes, y creo que la orden era de San Agustín. Brevemente, ya con el paso del tiempo, se construye el edificio, de acuerdo al catálogo de monumentos históricos, pues tiene la fecha de 1612. Creemos que el edificio, como más bien la escuela, funcionó como unos 100 años aproximadamente. Dejó de funcionar tal porque ya no tenía presupuesto, ya no había, vamos a decir, estudiantes o huérfanos que pudieran ser admitidos. Y en su momento la oligarquía católica o la iglesia misma dejó en posesión este inmueble al colegio de San Ildefonso, que era de la orden de San Francisco. Bueno, era de los franciscanos realmente. Era otra orden, pero como que no le dio mucha importancia, lo usaban como una bodega u otros usos generales para que posteriormente creo que se vendió o se cedió el inmueble
a, a una sociedad privada, tengo entendido. De ahí no tenemos mucha información, es un poco más especulativa, creemos que fue una vecindad, que fue un colegio, que funcionó también como hospital, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que antes de que fue el terremoto del 85, 19 de septiembre, este espacio albergaba despachos y oficinas, porque anteriormente aquí enfrente teníamos el tribunal del distrito. Antes eran los así que juzgados que había y que después se trasladaron hacia lo que fue la calle de Niños Héroes, y ya después recientemente se cambiaron a enfrente del hemiciclo a Juárez. Entonces esto es lo que brevemente te puedo mencionar de este espacio. Y después de ese terremoto, el gobierno del departamento del Distrito Federal, porque así se llamaba anteriormente, decidió que el espacio, por su carácter histórico, se preservara y funcionara como un espacio cultural. Coincidió que en esa época también la Sociedad Mexicana de Caricaturistas había perdido sus instalaciones en la calle de Hamburgo. Creo que no es Hamburgo, es otra calle que está aquí en el centro. Bueno, cerca del periódico El Universal. Y se perdieron ese espacio y entonces solicitaron a través del departamento distrital con la idea de no solamente tener un espacio para las oficinas de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, pero también crear por primera vez, en lo que respecta a América Latina y creo que en el mundo, el primer museo de la caricatura. Entonces ahí hubo una empatía con las autoridades y decidieron que este espacio se creara el Museo de la Caricatura. Perfecto, Luis. Bueno, ya adentrándonos un poco más en el museo, ¿cuál es la exposición permanente con la que cuenta? ¿Hay alguna? Bueno, ahorita a la fecha, y siempre ha sido realmente la única que tenemos como permanente, es la exposición dedicada a la historia de la caricatura en México, a través del paso del México independiente hasta la parte del México contemporáneo, vamos a llamarlo así. Son varias etapas. Ahí lo que antes era el Museo de la Caricatura contábamos aproximadamente con 8 salas, de las cuales 4 estaban dedicadas a esta parte de la exposición permanente, donde albergaba caricaturas e información sobre la caricatura de la época del México independiente, la época de Juárez, la época de lo que fue el porfiriato, la Revolución Mexicana, posteriormente la parte de lo que llamábamos como la parte de Elías Calles y Lázaro Cárdenas, que llamábamos el Maximato, y después ya lo que empezamos a hacer lo que es la parte de la caricatura mexicana contemporánea. ¿Por qué? Porque ya fue como entre los 50 a los 70 surgen nuevos caricaturistas con una propuesta más crítica, más de apertura, de mejor calidad, obviamente, en su trazo de línea gráfica. Y bueno, tratábamos de que esa exposición a veces le íbamos modificando, cambiando con nuevos materiales para que fuera más actualizada. Digamos que esa era la principal hasta la fecha. Ya de las demás salas, eran salas que van cambiando temporalmente sus exposiciones, que duraban a veces un mes o hasta 6 u 8 meses, dependiendo de la temática que estuvieran manejando. Como eran 3 o 4 salas, aprovechábamos para que esas salas se montara exposición de caricaturistas mexicanos o a invitados extranjeros, que a veces se daba el caso, o alguna exposición colectiva de algún tema que estuviera en boga principalmente, ¿no? Ahora, Luis, actualmente el museo se encuentra en una etapa de restauración y solamente hay abierta una sala al público. En esta sala, ¿qué podemos encontrar? De hecho, esta pequeña sala realmente es algo simbólica, porque nada más hablamos brevemente de lo que es la parte de la caricatura mexicana, de lo que era la permanente. Es algo muy simbólico, de lo que es la parte de la información, es la que se manejaba. De hecho está incompleta porque vamos, todavía no llegamos a la época del porfiriato, no llegamos a la época de los presidentes del Maximato, de la posrevolución, ni siquiera del México contemporáneo. Entonces se quiso destacar más bien sobre todo cuando empezó la caricatura en México, que fue la época del México independiente, porque se supone que en la época de la colonia
No es que no hubiera caricaturistas o artistas gráficos, lo que pasa es que muchos eran reprimidos totalmente. Entonces no había publicaciones de ese sentido. Entonces, lo que vas a encontrar ahorita es algo muy, muy breve. La verdad sí quedamos cortos de información, pero vamos, aquí tratamos de apoyar a la gente que nos visita y estudiantes con materiales ya escritos como es un folleto o con algunas, sobre todo productos que realizamos nosotros los caricaturistas. De acuerdo, Luis. Bueno, ya nos contaste un poco sobre esta exposición permanente, de igual manera algunas que tenían por varios tiempo. En este momento pues el museo se encuentra en su remodelación. Bueno, esta pregunta es más dirigida a un contexto social. ¿Nos pueden mencionar por qué es importante la existencia de un museo dedicado a la caricatura? Claro que sí, con todo gusto. Mira, así que de mi óptica y perspectiva personal, la creación del Museo de la Caricatura viene a cumplir sobre todo con un área que es la parte creativa, la parte de opinión general y sobre todo de lo que es el género editorial en los periódicos impresos, que es el cartón político. La mayoría de las exposiciones que concentramos aquí en el museo, bueno, más bien la mayoría de las caricaturas que concentramos en el museo y lo que se encuentra en el acervo son caricaturas de opinión general, lo que llamamos como el cartón político, el cartón de la página editorial o la caricatura principalmente ligada a temas de política, porque vamos, todos los que conformaban la sociedad eran parte de lo que eran de este género periodístico que hoy afortunadamente ya es reconocido. Muy aparte de lo que es la parte del género periodístico, estamos nosotros inmiscuidos, hemos aportado un poco más a lo que es la parte de la ilustración, al diseño gráfico, hacia la parte de lo que es la historieta mexicana, que a veces se confunde un poco que tenemos un acervo de la historieta mexicana, pero no es el caso porque todos teníamos a dos caricaturistas que eran historietistas, como era Gabriel Vargas, que era el creador de La Familia Burrón, y el maestro Sisto Valencia, que fue el creador del personaje de Benín Pinguín, en ese sentido. Todos los demás pues éramos caricaturistas de opinión general. O sea, hemos comprendido que la caricatura política es una editorial, en una síntesis. Entonces, por eso mismo, es lo que se concentra más aquí de material gráfico. La importancia porque, mira, nosotros cuando se crea el museo, nadie había tenido una como que el detalle de investigar cuándo empezó la caricatura política. De hecho, la caricatura se manifiesta en la época de Francia, lo que fue la Revolución Francesa, con la crítica de los reyes, precisamente, de las autoridades. Y era una forma de hacerse mofa de esas autoridades, y el pueblo comprendía muy bien la información y el mensaje de estas caricaturas, porque aunque a veces, hay que ser ciertos que también la población mexicana no sabía leer, pero sabía distinguir. Entonces, siempre hemos dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ahí la importancia como ícono de comunicación, dentro de lo que es los aspectos de los medios de comunicación, la caricatura siempre ha fungido del uso que le estés dando, ya sea del cartón editorial, del cartón de ilustración, o simplemente como una caricatura. Ilustrabas a los personajes de la época de una forma muy jocosa, muy burlonamente, y obviamente la gente lo identificaba bastante bien y era muy bien aceptado y entendían la crítica que se les hacía al mismo personaje. Entonces la gente pues lo aceptaba de esa forma, ¿no? Entonces esto tuvo un ámbito histórico porque se participó en lo que fue la época de la México Independiente, la época de Benito Juárez, la época de Comonfort, la época de Lerdo de Tejada, hasta el Porfiriato y hasta la fecha. Hoy en día, de alguna forma u otra, pues no es tanto por ser contrarios a las autoridades, pero siempre hemos visto destacado que cuando algo no nos parece muy bien, y eso en sintonía con la opinión del voz populi o la voz popular, hacemos las caricaturas casi como una forma de entablar una empatía con la población. Iba a decir la palabra el pueblo, pero más bien hoy en día ya se maneja la palabra población o la sociedad mexicana,
que hoy en día es más crítica y opina constantemente. Bueno amigos, nos seguimos con Luis Enrique Flores en el Museo de la Caricatura. Es momento de llegar a un corte y regresamos. Mayagüel, echando raíces. Pues bueno Luis, ya para ir finalizando pues bueno, estas breves preguntas, vemos que el museo pues está en remodelación. El estado actual en el que se encuentra, ¿cómo es? ¿Tienen alguna fecha de reapertura ya con todas las exposiciones? No lo creo. Mira, desgraciadamente, así que con la nueva cuarta transformación, pues transformaron muchas cosas, pero no del todo, que ya estaban asignadas, programadas. Muchas cosas están detenidas o suspendidas, sería la palabra. Entonces, nosotros estamos con la esperanza de que ahora, con el nuevo año que comience, que estamos a pocas fechas realmente, vuelvan a reactivar la obra que estaba en restauración, que apenas llevaba, ¿qué te gusta? Un 20% del 100% del proyecto. Sí. O sea, el proyecto está definido que va a seguir siendo un museo de la caricatura. Van a cambiar muchas cosas. Va a cambiar lo que es el acceso principal. Se van a cambiar las puertas, se van a cambiar las ventanas, se van a cambiar el piso. Obviamente esto nos obliga a que tendremos una nueva escenografía. El proyecto también contempla hasta el cambio de inmobiliario, afortunadamente, y vamos a tener un área para clases y talleres. Antes era muy improvisado, teníamos unas banquitas allá atrás en el patio y ahí dábamos los talleres. Ahora vamos a tener por lo menos 2 salones adecuados, decentes, donde se pueda dar esos tipos de talleres, o también se puedan dar conferencias. Parece que también va a cambiar la iluminación. Entonces, esos aspectos nos va a ayudar mucho, como lo que es la parte de la escenografía o la museografía, quiero decir claramente, de lo que es el museo. Y esperemos que, pues mira, en su momento se hablaba de 1 año y medio. Entonces esperemos que si lo reactivan, pues va a tardar como 1 año y medio. Y tal vez un par de meses, porque también instalar la museografía lleva tiempo y nos va a costar un poquito más. Entonces, siendo cierto, yo creo que 1 año y casi los 2 años, probablemente tengamos que volver a reactivar el Museo de la Caricatura completamente. Claro, en esas épocas tendremos que hacer una gran oferta de difusión, promoción, etcétera. Y bueno, ahí sí nos vamos a subir a las redes sociales porque ha funcionado de alguna forma u otra, ¿no? Y bueno, esperamos, la esperanza existe, sí se va a arreglar, o sea, el proyecto define que sí. Aquí es una cuestión de voluntad de la autoridad, es una cuestión de decisiones del presupuesto que se haya asignado, porque hay de saber que cuando se asigna un presupuesto, si no se usa, se regresa nuevamente, entonces tienes que hacer volver la gestión, pero tienes competitividad del gobierno como tal, o al área que le corresponde. Entonces esperemos que esto se retire nuevamente, ojalá sea pronto. Pues bueno, ahí tienen la entrevista con Luis Enrique Flores, miembro de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, y pues no nos queda más que agradecerte por tu tiempo y toda la información que nos has brindado. Al contrario, mucho gusto por haberlo visitado y espero que sea un bonito recuerdo de aquí en el museo. Perfecto Luis, muchas gracias. Nada, a ustedes. Y bueno amigos, ya estamos de regreso después de este primer capítulo dedicado al Museo de la Caricatura. Ya lo escucharon ustedes, pues un poco más de toda la historia de este movimiento de los caricaturistas en México, cómo fue que inició y cómo fue que se le dando pues todo este valor. Esperemos que bueno les haya gustado mucho. Así es, esperamos que haya despertado su interés para, en primer lugar, nos escuchen la próxima semana con la segunda parte de este programa, y en segundo lugar para que visiten este museo. Ofrece varios servicios como caricaturas, entradas, actualmente la entrada es gratuita. A esta sala los acompañó Antonio Mancera y José Luis Memegua. Hasta luego. Mayagüel, echando raíces.